Andrea, Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de sesión científica titulada La experiencia religiosa desde los escritos religiosos, la filosofía y el psicoanálisis. Agradecemos profundamente su presencia para acompañar esta reflexión plural sobre un tema que toca lo más íntimo y lo más colectivo del ser humano. Nos honra contar con la presencia del doctor Adolfo Reutemann, quien nació en Argentina, donde obtuvo la licenciatura cum laude en antropología y un título de profesorado en historia en la Universidad de Buenos Aires. Se graduó de rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer. Tras concluir su máster cum laude en religiones comparadas, se doctoró en literatura y pensamiento judío antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Le fue concedido el título de doctor honoris causa por el Rocky Mountain College, la medalla de oro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac y el segundo título de doctor honoris causa por la Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. En el año 2017 fue nombrado miembro honorario de la Academia de Diálogo Ciencia-Fe. Entre los años 1994 y 2024, él sirvió como Lisbeth a George Krupp, Curator of the Dead Sea Scrolls and Head of the Shrine of Book. Entre sus publicaciones, A Date at Qumran, Sectarios de Qumran, Biblia, Exégesis y Religión, una lectura crítica histórica del judaísmo, del tabernáculo al templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, los judíos en la antigüedad, Pesher Habacuc, la clave de la profecía de los rollos del Mar Muerto, y recientemente se publicó un libro de memorias sobre su actividad al frente del santuario del libro con el nombre Curator, el legado de Adolfo Reutemann. Bienvenido. Gracias. También nos honra contar con la presencia del doctor Salvador Gallardo Cabrera. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesor en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. Sus ensayos y poemas han sido recogidos y traducidos en antologías, revistas y suplementos literarios de Brasil, Francia, España, Canadá, Estados Unidos y Rumania. En 1983 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha creado proyectos educativos, artísticos y culturales independientes y transdisciplinarios. La plataforma Iceberg, la colección de ensayo Trayectos y Devenires, Vértice Editores, dedicada a publicar primeros libros de jóvenes ensayistas mexicanos. Y también la colección Última Poesía Latinoamericana, Los Caprichos Imagen Arte. Ha publicado recientemente La Vitesse Stridentissime, Ernest Junger, La Resistencia al Presente, La Mudanza de los Poderes de la Sociedad Disciplinaria a la Sociedad de Control, Laguna, Ojo de Liebre. Bienvenido. Y tenemos también el gusto de contar con el maestro psicoanalista José Estrada, psicólogo clínico por la Escuela Libre de Psicología, maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialidad en Filosofía de la Cultura por Universidad Autónoma de Chihuahua, psicoanalista por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, psicoanalista de niños y adolescentes también de nuestra institución, candidato al doctorado de la misma, locutor del programa de radio Dialogando con mis psicoanalistas de Heraldo de México. Ha sido coordinador del SEAC de la Asociación Psicoanalítica Mexicana por 2 periodos. Así también coordinación de la Maestría Psicoanalítica General y actualmente desempeña como secretario
del Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Le damos también la más cordial bienvenida. A continuación, a cada uno de nuestros invitados les pediremos que durante 20 minutos presenten su ponencia. Les agradecemos respetar el tiempo. Después de estas ponencias, abriremos un espacio de diálogo entre ellos por 20 minutos. Le damos la palabra al doctor Adolfo. Muchísimas gracias, doctora Andrea Ganem, y quiero aprovechar desde ya la gentil invitación de poder participar en esta sesión científica y especialmente a la doctora Yvette Ginsburg, que me invitó para participar. Con el permiso de ustedes, entonces, voy a compartir pantalla y a partir de ahora, entonces, sí va a empezar a correr el tiempo. ¿Ok? Yo llamé esta presentación, como pueden ver, la experiencia religiosa en el judaísmo antiguo. Comienzo entonces. Y en la primera parte quiero explicar el concepto de la experiencia de lo sagrado según la disciplina de la historia de las religiones. Uno de los estudiosos que ha marcado un jalón decisivo en la manera de aproximarse al concepto de lo sagrado fue el teólogo alemán Rudolf Otto. Su obra señera a lo santo, su título original fue Das Heilige, publicada en 1917, trató de comprender las modalidades de la experiencia religiosa o numinosa, como él la llama, del vocablo latino numen, es decir, Dios, iluminando el lado irracional de la misma. José Severino Croato caracterizó la aproximación de Otto al concepto de lo sagrado de la siguiente manera. En su análisis de lo sagrado luminoso, dice Severino Croato, Otto distingue 4 momentos de su aprehensión. Aparece primero la conciencia de criatura y dependencia. Luego una actitud de sumo respeto, lo tremendum, de la experiencia religiosa. En tercer lugar, lo sagrado se dibuja como lo totalmente otro. El término que él utiliza en el lenguaje de Otto es ganz andere, que es la fase del mysterium, elemento central de todas las liturgias. Y por último, el misterio se impone como fascinans y atrayente, generador de bienaventuranza. Un ejemplo del primer momento de la experiencia de lo sagrado, en donde el hombre tiene una conciencia de criatura y dependencia ante la presencia del numen, lo encuentra Otto en el siguiente relato bíblico, cuando el patriarca Abraham se atrevió a disputar con Yahvé sobre su decisión de matar a los pecadores de Sodoma y Gomorra. Y así está en el Pentateuco, en Génesis 18, cuando dice, replicó Abraham, mira, que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Aquí el padre de Israel aparece reconociendo su finitud ante la inconmensurable presencia de la divinidad. Otro ejemplo para representar el segundo momento en el paradigma de la experiencia de lo luminoso propuesto por Otto, según el cual la persona tiene una actitud de sumo respeto al aprehender lo tremendum del poder, se evidencia en esta escena en el relato sobre el sueño de Jacob. En Génesis 28, el texto reza así. Jacob salió de Beersheba y fue a Harán. Harán es un lugar en la Mesopotamia. Llegando a cierto lugar se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella y que le dijo, obviamente lo que le dijo no viene a cuento, lo que me interesa ahora, lo que sucedió cuando se despertó Jacob. Despertó Jacob de su sueño y dijo, así pues está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo, qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Otro momento importante en la historia del estudio de la experiencia religiosa
fue el historiador, filósofo de la religión y ministro holandés Gerard van der Loof, con su obra ya clásica Fenomenología de la religión, publicada en 1933. En la misma exploró la experiencia religiosa al definirla como aquella que sucede cuando el hombre se encuentra frente a un ser u objeto extraordinario, revestido de poder, llamado en diversas culturas como mana entre los maoríes, Huacán entre los sioux, Orenda entre los iroqueses, Manitú entre los algonquinos, Numen entre los romanos, Baracá entre los árabes, etc. Cuando los hombres descubren ese poder en objetos o personas, es entonces cuando los consideran a ellos como sagrados. En palabras de Van der Loof, decía así: la conducta del hombre frente a este poder es finalmente azoro, pavor y en los casos extremos, temor. Maret se refiere a Robert Maret, que fue un renombrado etnólogo británico, emplea la hermosa expresión inglesa "oh". Esta conducta queda determinada porque no se considera el poder como sobrenatural, sino como inusitado, heterogéneo. Las personas y objetos llenos de poder tienen una esencia para sí que llamamos santa. Finalmente, el renombrado estudioso en la historia de las religiones, el rumano Mircea Eliade, hizo una singular contribución para el estudio de la categoría de lo sagrado. Según este investigador, los pueblos sin escritura, los llamados pueblos primitivos, han guardado las formas más arcaicas del pensamiento religioso. En tanto tales, entonces ellos conservaron de la mejor manera las formas originarias del comportamiento del homo religiosus frente al poder, o en su terminología, frente a la hierofanía, es decir, manifestación de lo sagrado. En palabras de Eliade, y lo cito, el hombre entra en conocimiento de lo sagrado porque se manifiesta, porque se muestra como algo diferente por completo de lo profano. Para denominar el acto de esa manifestación de lo sagrado, hemos propuesto el término hierofanía, que es cómodo puesto que no implica ninguna precisión suplementaria. No expresa más que lo que está implícito en su contenido etimológico, es decir, que algo sagrado se nos muestra. Podría decirse que la historia de las religiones, de las más primitivas a las más elaboradas, está constituida por una acumulación de hierofanías, por las manifestaciones de las realidades sacras. Y continúa diciendo así Eliade: de la hierofanía más elemental, por ejemplo, la manifestación de lo sagrado en un objeto cualquiera, una piedra o un árbol, hasta la hierofanía suprema, que es para un cristiano la encarnación de Dios en Jesucristo, no existe solución de continuidad. Se trata siempre del mismo acto misterioso, la manifestación de algo completamente diferente, de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo natural, profano. Entonces, luego de haber presentado este bosquejo sumario sobre la experiencia religiosa desde la perspectiva de las historias de las religiones, quiero centrarme ahora específicamente en dos, en los textos judíos. La primera, la experiencia religiosa del profeta Isaías. Entonces, después de presentar de manera sumaria el marco teórico sobre la experiencia religiosa de la perspectiva de la historia de las religiones, es mi propósito presentar a continuación dos ejemplos concretos presentes en la literatura judía antigua sobre la misma. El primero de ellos se halla en el libro de Isaías, estrictamente hablando en la sección correspondiente al primer Isaías, capítulos 1-39, con algunas excepciones. Más específicamente, el pasaje en cuestión describe la experiencia que Isaías, quien vivió en Judea en la segunda mitad del siglo VIII ante nuestra era, tuvo en el templo de Jerusalén en ocasión de ser nombrado profeta en Israel. Y así reza el texto, en Isaías 6. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus haldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Y dije: ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos.
Y entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar. Y tocó mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije, heme aquí, envíame. Este pasaje bíblico nos describe la experiencia religiosa que tuvo Isaías en el templo de Jerusalén, la casa de Yahvé. El futuro profeta nos relata en primera persona, cuando estando en el templo de Jerusalén, en el monte Sión, tuvo la ocasión de presenciar un momento íntimo, en el cual los serafines, unos seres celestiales de la corte divina, cantaban loas a Yahvé como parte de la liturgia divina. Isaías se siente abrumado por tal experiencia, al sentirse totalmente inhabilitado en su carácter de ser humano, de ser testigo ocular de un evento celestial. Y como dice el texto, y dije, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Ante tal circunstancia, en la que Isaías se sentía totalmente descalificado para tener semejante experiencia espiritual, fue cuando uno de los serafines tomó una brasa del altar para purificar a nuestro personaje, transformando de esta manera su naturaleza pecaminosa en una limpia y pura. Como dice el texto, y tocó mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios. Se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Solo entonces, cuando Isaías sintió que su naturaleza humana había sufrido una verdadera transformación espiritual, pudo contestar positivamente la pregunta formulada por Dios, considerándose merecedor de servir como profeta enviado de Yahvé. Cuando le contestó a Yahvé, heme aquí, envíame. De este texto podemos concluir que la experiencia religiosa sufrida por Isaías en el templo de Jerusalén se caracterizó por pasar de un sentimiento de impureza en su condición de criatura, al tener un contacto visual y audible con lo absolutamente otro, a una sensación de elevación espiritual, al transformarse en un ser impoluto. En otras palabras, pues, el contacto con lo sagrado afectó su mismísima condición humana, superando los límites intrínsecos de su humanidad, elevándose a una condición cuasi angelical. Luego de haber entonces visto muy sintéticamente esa experiencia religiosa en el caso de Isaías, quiero ahora tratar en la última parte de esta presentación la experiencia religiosa del patriarca Enoc. El segundo ejemplo es de un tipo totalmente diferente. En vez de referirse a un personaje histórico concreto, como lo fue en el caso del profeta Isaías, en esta oportunidad es el legendario Enoc, el patriarca antediluviano del pasado lejano de la humanidad. El pasaje en cuestión se encuentra en la obra apócrifa conocida como el libro etíope de Enoc o Uno Enoc, y más específicamente en una de sus secciones antiguas llamada el libro de los vigilantes, capítulo 6:36. Vigilantes es un tipo de ángeles, en donde se nos describe la experiencia religiosa vivida por nuestro héroe cuando subió al cielo para encontrarse con el mismísimo Dios en su residencia celestial. Y ya les adelanto que este texto que vamos a leer de Enoc 14 es el primer testimonio que tenemos en los textos judíos antiguos que un personaje asciende al cielo, en este caso para encontrarse con Dios mismo. Y el texto reza así: se me ha mostrado una visión así. He aquí que las nubes y la niebla me llamaban. El curso estelar y los relámpagos me apresuraban y apremiaban. Y los vientos en mi visión me arrebataban raudos, levantándome a toda prisa y llevándome al cielo. Entré hasta acercarme al muro construido con piedras de granizo, el que rodea una lengua de fuego, y comencé a asustarme. Entré en la lengua de fuego y me acerqué a donde está la gran casa construida con piedras de granizo, cuyo muro es como pavimento de lápidas pétreas de granizo, y sus suelos también de granizo, y su techo como curso de estrellas y relámpagos, entre los cuales están los querubines ígneos, y su cielo es como agua. Había fuego ardiente alrededor de las paredes y también la puerta se abrasaba en fuego. Entré en esta casa que es ardiente como fuego y fría como granizo, donde no hay ningún deleite ni vida, y el miedo me obnubiló, y el terror me sobrecogió. Caí de bruces temblando y tuve una visión.
Y aquí que había otra casa, mayor que esta. Simplemente para que entiendan lo que sucede en este texto, él en realidad está entrando en el templo celestial y por eso va pasando de una casa a otra, es decir, de una habitación a otra, cuyas puertas estaban todas abiertas ante mí, construida de lenguas de fuego, y en todo tan espléndida, ilustre y grande que no puedo contaros tanta gloria y grandeza. Su suelo era de fuego, por encima había relámpagos y órbitas astrales, su techo de fuego abrasador. Miré y vi en ella un elevado trono cuyo aspecto era como de escarcha, y tenía en torno a sí un círculo como sol brillante y voz de querubines. Bajo el trono salían ríos de fuego abrasador, de modo que era imposible mirar. La gran majestad estaba sentada sobre él, con su túnica más brillante que el sol y más resplandeciente que el granizo. De modo que ninguno de los ángeles podía siquiera entrar a esta casa, y el aspecto del rostro del glorioso y excelso no puede verlo tampoco ningún hombre carnal. Fuego abrasador haya a su alrededor. Gran fuego se alza ante él y no hay quien se le acerque de los que están a su alrededor. Miríadas de miríadas hay ante él, pero él no requiere santo consejo. Los santísimos ángeles que están cerca de él no se alejan de noche ni de día, ni se apartan de él. Permanecí mientras tanto con el vestido sobre el rostro, temblando. Pero el Señor me llamó por su boca y me dijo, acércate aquí, Enoc, y escucha mi santa palabra. Me hizo levantar y acercarme hasta la puerta, aunque yo miraba con el rostro hacia abajo. Según se desprende de este texto tan expresivo, ¿cómo describía el autor anónimo la portentosa experiencia religiosa vivida por Enoc? Veamos los componentes referidos en este texto. El primero, susto, cuando dice y comencé a asustarme. Dos, miedo y terror, y el miedo me obnubiló y el terror me sobrecogió. Y tres, el temblor, cuando dice permanecí mientras tanto con el vestido sobre el rostro, temblando. Como decían Otto y van der Leuf, el encuentro con el Ganz Andere conmovió a Enoch, provocándole un miedo existencial, un terror paralizante. Pero al mismo tiempo, esta misma cercanía a la gran majestad lo llevó a Enoch a sentirse un privilegiado al verse bendecido por la intimidad divina, cuando Dios lo invita a él a que se acerque para escuchar sus palabras. ¿Acaso estas experiencias vividas por Enoch habrían sido un reflejo de genuinas experiencias espirituales místicas sufridas por los autores de los relatos pseudoepigráficos o serían antes bien construcciones literarias? En la literatura científica pueden encontrarse dos ideas básicas al respecto. Por un lado están aquellos que creían encontrar en estas descripciones verdaderos testimonios de experiencias religiosas vividas por los místicos antiguos. Luis Vega Montaner afirma lo siguiente, y lo cito: el libro de los vigilantes es incluso significativamente diferente a los relatos de ascensión que encontramos en apocalipsis judíos posteriores, que describen un ascenso más ordenado a través de un determinado número de cielos. Debemos reconocer aquí, por tanto, un considerable grado de originalidad en la forma que se combinan varios motivos tradicionales. Y la frase que me interesa entonces, no puede descartarse la posibilidad de que el autor tuviera una experiencia mística. Por su parte, Peter Schaeffer adoptó para el caso una posición más recatada y menos ambiciosa, poniendo énfasis en su carácter literario. Y lo cito: los racionalistas, a cuya cohorte acepto gustosamente pertenecer, no quieren excluir categóricamente cualquier posibilidad de experiencia genuina por parte de los visionarios. Simplemente no ven nada de la experiencia genuina que viene a través de la reelaboración textual de Ezequiel, se refieren al texto bíblico de Ezequiel, con las visiones de Ezequiel y la carroza y los apocalipsis del ascenso. Puede que estemos ciegos, pero los esfuerzos acumulados de nuestros oponentes no nos han hecho ver todavía eso. Sea como fuere el caso, el estudio de las experiencias de Isaías y Enoc nos permite concluir que tanto la literatura bíblica como la apócrifa nos ha dejado testimonio de experiencias religiosas portentosas, sean reales o literarias. Según estas noticias, el hombre se transforma al encontrarse con lo absolutamente otro. Por un lado, la persona se siente abrumado por la experiencia de lo tremendum en su condición de criatura. Pero a su vez, bendecido por la vivencia de lo fascinans, el hombre alcanza una intimidad cuasi angelical con la divinidad. En este sentido, pues, la literatura judía antigua aporta testimonios muy valiosos al venir a reflexionar sobre la naturaleza de la experiencia religiosa.
según reflejan las fuentes antiguas. La experiencia de lo sagrado fue vivida con terror y fascinación a la vez, revelando por su intermedio una intuición original sobre la naturaleza humana, al entender al hombre como una criatura terrenal y cuasi angelical a la vez, revelando así la dualidad de su ontología. En suma, la experiencia religiosa en la perspectiva judía le permite al hombre conocer, más que a Dios mismo, la dimensión de su propia naturaleza. Muchas gracias. 19 Mucho- minutos, así que No, súper. Muchas gracias por esta reflexión. gracias. A continuación escuchamos al doctor Salvador Gallardo. Gracias, muy buenas noches. A todos ustedes que están escuchándonos y que, bueno, han hecho el esfuerzo para estar hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeros de mesa, a Ivette Ginsburg, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Andrea Ganem, muchas gracias también. Bueno, yo voy a trabajar desde un filósofo nacido en 1632, muerto en 1677, nació y murió en lo que ahora debemos llamar Países Bajos. Durante mucho tiempo se llamó Holanda, o lo llamamos, lo mal llamamos Holanda, pero bueno, son los Países Bajos. Me refiero a Spinoza, ¿no? Eh, Baruch, desde el ámbito religioso, de judío, Baruch. Spinoza fue un filósofo muy, muy importante, como ustedes saben, un filósofo del siglo barroco, ¿no? Es decir, antes de él está Descartes, que inicia la modernidad filosófica occidental, y posteriormente a él se conocieron, tuvieron incluso una entrevista, sigue Leibniz, ¿no? Entonces es esa Europa del barroco que está saliendo de la Gran Guerra de los 30 años, una Europa verdaderamente todavía muy dividida entre esfuerzos para salir de las guerras religiosas y por otra parte también de las guerras comerciales que en esa época estallan, ¿no? Francia está perdiendo, digamos, la batalla dentro del continente. Inglaterra todavía no se alza como la gran potencia que será posteriormente. En ese momento los Países Bajos son la gran potencia, ¿no? De alguna manera ellos organizan de una manera muy fuerte el comercio en Europa. Bueno, en ese marco está trabajando Spinoza. Muy pronto va a ser excomulgado por los religiosos judíos, y tiene que salir de la ciudad donde vivía, se va a vivir un tiempo a Ámsterdam, y después va a hacer viajes a otras ciudades, buscando de alguna manera salir del radio eh, de la religión y poderse dedicar a la filosofía, ¿no? Lo que me interesa a mí trabajar es un libro que es su último libro publicado, no el último libro escrito. El último libro escrito es La Ética, sino el último libro publicado, que se llama El Tratado Teológico Político. Un libro muy, muy bello, un libro también que ha causado conmociones y oleajes y resonancias a lo largo de los siglos. Es un libro que yo le recomiendo ampliamente. Me parece que es un libro que actualmente nos dice mucho, nos podría ayudar mucho también en ese sentido. Y en ese libro, Spinoza crea el método histórico crítico, un método textual, un método, para decirlo con otros términos, con términos más técnicos, un método de hermenéutica bíblica.
y en el Tratado Teológico Político lo pone a prueba, ¿no? No me puedo detener en todos los temas que Spinoza analiza a partir de este método histórico crítico, como él lo llama. Solamente me voy a detener en dos. La cuestión de la caracterización que hace Spinoza del idioma hebreo y, por otra parte, el trabajo histórico crítico que hace a partir de las profecías y el conocimiento. Bueno, voy a empezar diciendo esto. Para Spinoza, las escrituras, lo que en América Latina hemos llamado las sagradas escrituras, no son textos enviados por Dios. Textos enviados por Dios a los hombres por intermedio de los profetas, un poco en el sentido de algunos de los textos que escuchamos hace unos minutos, sino para él los textos son un conjunto que hay que analizar con todo rigor, con un rigor semántico, con un rigor histórico, con un rigor hermenéutico, ¿no? Es decir, para Spinoza, la Biblia no es el libro del que habla la tradición judía y por supuesto también la tradición cristiana, sino una multitud de libros, ¿no? En el Tratado Teológico Político, Spinoza muestra con gran acierto, con un acierto histórico y con un acierto hermenéutico muy grande, cómo esto que nosotros llamamos la Biblia o que se llamaba la Biblia, no es, repito, sino una multitud de libros de autores distintos, muchos de ellos desconocidos, de libros redactados a lo largo de 2000 años, ¿no? Dice, retocados y cuyo canon incluso no fue establecido sino poco antes de la era cristiana, ¿no? Entonces, de entrada, Spinoza despeja la cuestión de si son textos sagrados y su respuesta es no son textos sagrados. De ninguna manera son textos sagrados. Para Spinoza, el Dios de la Biblia es un Dios antropomórfico, hecho a la imagen del vulgo. Esto quiere decir del pueblo judío, inculto, dice Spinoza, y además habituado a la esclavitud. Entonces, el Dios que aparece en todos estos relatos, en todas estas apariciones, en todos estos libros, en el Antiguo Testamento, no es sino un Dios antropomórfico, ¿no? Hecho a la medida, pues, del vulgo judío. La religión del Antiguo Testamento para Spinoza es una religión al servicio de una política nacionalista, y esto nos resuena hoy, ¿no? Escuchando, por ejemplo, a Netanyahu, la religión del Antiguo Testamento, Spinoza lo descubre, lo dice. Ojo, porque este trabajo de hermenéutica, por este trabajo crítico histórico, Spinoza va a ser perseguido y sus libros van a ser prohibidos, aún en los Países Bajos, que en ese momento es el ámbito más abierto en toda Europa, ¿no? No por nada Descartes se va a vivir a los Países Bajos, ¿no? Buscando esa libertad que en ese momento existe hasta cierto punto ahí. Y sin embargo, a Spinoza lo van a buscar, lo van a perseguir, sus libros los van a perseguir. Para él entonces, esta religión del Antiguo Testamento no solo es una religión al servicio de una política nacionalista, sino es una religión legalista. ¿Qué significa legalista? Es decir, es una religión centrada en la obediencia, ¿no? Como vamos a ver ahora. Bueno, si hay un orden de las filiaciones en Spinoza, quiero decir, si hay un orden de las relaciones, siempre se contrapone a contracorriente de los signos. En el plano del conocimiento natural, es decir, para Spinoza, de un lado está el conocimiento natural
que es el conocimiento que descubre René Descartes, el gran filósofo francés que inicia la modernidad filosófica occidental, como les decía. Entonces está este conocimiento natural y del otro lado está el conocimiento por signos, dice Spinoza. El signo, según Spinoza, es solamente una concesión al profeta. Así lo dice, tal cual. La certeza que se extrae de los signos y por tanto de las escrituras, etcétera, no es, dice Spinoza, matemática. Es decir, ¿qué quiere decir que no es matemática? Que no deviene de la necesidad inherente a la percepción de las cosas en el mundo, sino que esta verdad adherida a los signos es solamente moral. La moral reina de los signos se contrapone así al conocimiento natural, reino de la expresión. La lógica del mandato, la lógica de la obediencia, según Spinoza, dependen del signo. Por lo que el funcionamiento del Estado, y aquí Spinoza es muy, muy grande, más grande que Hobbes, el funcionamiento del Estado está entramado por esta lógica, por la lógica del signo, no por la lógica del conocimiento natural. Así como también lo está la teología. Teología y Estado y religión están entramados por el signo, no por el conocimiento natural. De ahí que el Estado, según Spinoza, es lo que muestra en este libro, el Tratado Teológico Político, aspire a la significación teológica del régimen de signos y de la obediencia desnuda. Bueno, en este recorrido que hace Spinoza en el libro, este recorrido crítico histórico que hace de los libros sagrados y de las maneras en que han sido leídos, entre signo y conocimiento natural, entre revelación y expresión, hay varias líneas de problemas, como les decía, hay muchos argumentos en juego, pero yo me voy a detener en estos dos temas que les he mencionado. La cuestión primero del desmontaje histórico lingüístico que hace Spinoza en el Tratado Teológico Político. Y lo hace justamente en el primer capítulo, y ese capítulo se titula De la profecía. Es un capítulo que causó muchísimo revuelo, por lo que ustedes van a ver. En primer lugar, porque ese capítulo está atravesado por una serie de inflexiones en torno a las palabras hebreas con las cuales se llama a Dios, con las cuales los hebreos llaman a sus dioses, etcétera, a su Dios, perdón, a toda la parafernalia gnóstica, etcétera, etcétera. Este trabajo de Spinoza ha sido visto como una serie de indagaciones etimológicas o genealógicas, pero si uno lee el libro se dará cuenta de que solamente alude al sentido original de las palabras en una sola ocasión, con relación a la palabra ruaj. Esta palabra ruaj que significa viento en hebreo, ¿no? Bueno, ruaj en hebreo significa viento. Para hacer luego, solamente le dedico un poco de tiempo en el ámbito etimológico y luego inmediatamente pasa a algo que me parece muy importante, un seguimiento de los usos, es decir, cómo han usado, cómo escribieron los profetas, cómo escribieron los evangelistas esta palabra y cuáles fueron los usos que le dieron, ¿no? Esos usos de ruaj, por ejemplo, los rastrea Spinoza con relación a la palabra aliento, con relación a la palabra ánimo, con relación a la palabra respiración, valentía, impulso de ánimo, alma, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me importa señalar es que Spinoza muestra, y lo cito, que en hebreo usamos con más frecuencia los sustantivos que los adjetivos.
Es decir, Spinoza se da cuenta en este trabajo que hace. Vean ustedes lo avanzado que está. Es un trabajo muy, muy parecido al que van a hacer los estructuralistas del siglo XX, ¿no? Benveniste, Lévi-Strauss en el ámbito de los parentescos. Es un trabajo muy, muy parecido a él. Spinoza, a partir de los usos de las palabras hebreas, se da cuenta de que el hebreo es un idioma que sustantiviza. Por tanto, dice, la escolástica hebrea, la teología hebrea, siempre parten de un sustantivo o de un verbo para que le sirve como base para extraer de ahí sus pensamientos, sus esencias, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que le interesa mostrar a Spinoza es que el hebreo funciona así, sustantivando y consecuentemente antropomorfizando, porque siempre busca una esencia en el sustantivo, ¿no? Ustedes saben, los sustantivos también en español nos sirven justamente para esencializar el idioma, ¿no? Bueno, me parece que esto es muy importante porque lo que pone en juego Spinoza es que las escrituras están entramadas por un uso del lenguaje y no hay manera de escapar a él, ¿no? Con esto, Spinoza muestra que en este uso que se hace del lenguaje, del hebreo, siempre los profetas van buscando más bien, percibieron las revelaciones de Dios en virtud de su imaginación y de la construcción del idioma, del propio idioma hebreo. Spinoza parte entonces de esta búsqueda tan interesante en torno al lenguaje hebreo para pasar entonces, y este es mi segundo punto, a la cuestión de cómo funciona la profecía. Bueno, en primer lugar, los profetas con la imaginación, con las palabras, con estas imágenes, forman ideas, aunque las ideas sean vagas e inconstantes, y por ello los profetas utilizan parábolas y términos enigmáticos, dice Spinoza, para expresar que, bueno, para expresar justamente las cosas espirituales corporalmente. ¿De dónde provenía entonces para los profetas la certeza de que las cosas que solo percibían les venían dadas por Dios? Bueno, las profecías, al estar entramadas por los signos, esta es la respuesta que encuentra Spinoza, resultan poco claras para quienes se sienten imbuidas de ellas. La experiencia siempre es fragmentaria. Si ustedes releen las profecías se van a dar cuenta de ello. Causa y efecto, cómo y por qué se separan o se funden. Solo existe una especie de secuencia. Primero esto y luego aquello. Primero el sueño que tiene quien está hablando de la profecía, la voz, la imagen, la revelación y luego la interpretación, la transmisión, el mando, la palabra que dicta. Y todavía después, para quienes resuena el influjo de la profecía, una vida entera tratando de comprenderla. Quiero llegar a esto ya casi para terminar. El signo, muestra Spinoza, es la argamasa en la sintaxis de la profecía. Por tanto, es un conocimiento de segundo o tercer nivel. No puede alcanzar el conocimiento natural y los hombres estamos abocados, según Spinoza, a ese conocimiento natural. Es decir, tenemos que trabajar para configurar nuestro modo de vida a ese conocimiento natural. De lo contrario, no podremos alcanzar la claridad
a la cual se refería Descartes, esa claridad que nos permite razonar, que nos permite convivir entre nosotros, que nos permite incluso tener un uso de la religión que no sea partidista, un uso de la religión que no sea enfermizo, y un Estado que permita el pensamiento libre, que permita la democracia. Spinoza es muy, muy avanzado en ese sentido y cree en los usos democráticos. Entonces, el signo que entrama justamente las profecías es un conocimiento de segundo o tercer grado. Y lo crucial, el signo suspende el orden de las relaciones, este orden de las filiaciones entre las cosas del mundo. El signo llega y lo suspende. Es como si en una cadena de transmisión nosotros pusiéramos un palito, ¿no? Y se suspende la cadena de transmisión. Bueno, el orden de las relaciones naturales queda suspendido por el signo, y en religión todo es signo, pues el mundo de los profetas es solamente signo. Por tanto, y aquí es donde Spinoza redondea, y con esto quiero terminar. El espacio suspendido por el signo entre la naturaleza y Dios y las partes y cosas exteriores, las percepciones confusas y los afectos pasivos, está en disputa. Lo disputa la teología, los disputan las distintas religiones, lo disputa el Estado. Las ficciones regulativas de las iglesias y de los estados buscan controlar esa brecha por medio de signos multívocos que paradójicamente adquieren la univocidad de las palabras de orden. Leviatán, es decir, el Estado, no es solo un cuerpo que absorba la negatividad humana, la guerra perpetua, el miedo, el cálculo prudencial, la cesión de soberanía, y busque contenerla por medio de reglas, de leyes, por medio de constituciones. No solo es eso, sino que el Estado busca justamente el aparato total de reproducción, donde la religión está de su lado, las religiones están de su lado, como sucedió, por ejemplo, en los Países Bajos, donde la religión se pone de su lado y generan un mundo de ficciones regulativas para apropiarse no solo del espacio político, sino también del espacio de religioso y lo más terrible, del espacio del conocimiento. Eso sería un poco mi ponencia. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor, por esta reflexión. A continuación, escuchamos al maestro José Estrada. Muchas gracias, Andrea. Pues antes que nada, agradecer a Salvador Gallardo, a Adolfo Reutemann y a Ivette por concertar esta plática, a ti por coordinarla, Andrea, a este bello público por escucharnos y a la asociación que siempre nos está abriendo espacios de esta naturaleza para el diálogo y compartir ideas. Por cuestiones de espacio voy a tratar de irme rápido y voy a compartir al mismo tiempo una presentación. Espero que sea ágil y bueno, no perderme en los malabares porque ya saben que es todo un reto esto de compartir y al mismo traer el trabajo que les preparé. Si se ve por ahí, Andrea, ¿me puedes confirmar? ¿Se ve la presentación o el trabajo? Sí se ve. Gracias. ¿Presentación o Sí trabajo? se ve la presentación. Ok. Sí. Para comenzar, me parece pertinente definir la experiencia religiosa como la relación del ser humano con la dimensión de lo espiritual, con una entidad de origen divino, sobrenatural, la sensación de fusión con el entorno en un éxtasis, el sentimiento de vinculación con una tradición,
esto siguiendo la etimología de la palabra que refiere a la acción y efecto de ligar fuertemente, y la subordinación del individuo a una autoridad divina. La experiencia religiosa en sentido amplio es pues el contacto del individuo con alguna de las manifestaciones de lo divino y sus derivados en el ser humano. Siguiendo la definición de la enciclopedia Herder, la experiencia religiosa es entonces la religión subjetivamente vivida, como conjunto de experiencias o vivencias psíquicas cuyo objeto específico experimentado es lo santo o lo divino. Lo propio de la experiencia religiosa, que la distingue de cualquier otra, es que representa la percepción de algo vivido como trascendente a la propia vivencia. Es un fenómeno complejo con elementos racionales e irracionales, Vale. elementos cognitivos y afectivos. Perdón, Pepe. Seguimos en la primera diapositiva, ¿está Sí, bien? sí, no, no te preocupes, no te Ah, preocupes. perdón. Vamos moviendo. Su aspecto problemático estriba en que se discute si esta referencia a lo trascendente es objetiva o puramente subjetiva, esto es ilusoria. Es importante recalcar que, como bien señala Fromm, la experiencia religiosa no necesariamente está vinculada con el teísmo, es decir, con la creencia en uno o varios dioses. Puede estar relacionada con una ideología teísta, atea e incluso antiteísta, como las que se pueden encontrar en algunas corrientes del budismo o en la tradición cristiana y musulmana. En este sentido, todos los seres humanos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas una experiencia religiosa, pues todos hemos estado en contacto con alguna de las manifestaciones de la religión. De acuerdo a la definición proporcionada para el psicoanálisis, esta puede ser entendida desde la experiencia que va de la educación recibida y la pertenencia a una cultura hasta la manifestación de una patología en diversos grados de complejidad. La experiencia religiosa, vista a través de la lente psicoanalítica, tiene muchas aristas. Freud se ocupó de ella en diversos textos como El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura, Una vivencia religiosa, Tótem y tabú y Su Moisés y la religión monoteísta, por mencionar solo algunos de los más importantes. En dichos textos, el padre del psicoanálisis se adentrará en el proceso de formación de las religiones, en la historia de la figura y concepto de Dios y en la relación del ser humano con la religión y lo divino, basándose para ello en el estudio del inconsciente y el complejo de Edipo para explicar dicha experiencia. En Tótem y Tabú, Freud plantea su hipótesis sobre la génesis de la religión, misma que va de la mano con la génesis de la civilización y la cultura, pues basándose en las observaciones descritas por especialistas en grandes primates y culturas primitivas de las que tuvo noticia, plantea la existencia de una horda primitiva en la cual había un macho dominante que mantenía el primado sobre la reproducción, esto es, tenía el derecho de aparearse con las hembras de la horda y guiaba a la misma, encargándose de su protección, manteniendo su autoridad por medio de la imposición y el uso de la fuerza bruta. Como se puede entender, dicho macho era padre de gran parte de los miembros de la horda y con el paso del tiempo y el declive de su fuerza sucedían una de dos posibilidades: o un macho que crecía en tamaño y fuerza lo desafiaba y lo asesinaba, o un grupo de machos se organizaban para en conjunto obtener el mismo fin. Este proceso en algunos casos pudo también involucrar prácticas canibalísticas, mismas que parecen estar vinculadas con el mecanismo de incorporación y fuertemente ligadas al concepto de identificación primitiva. En el fondo, buscan apropiarse de las cualidades deseadas por la vía de la semejanza y la adopción de rasgos y conductas, o por medio de la ingesta de las cualidades admiradas y deseadas. En palabras de Freud, y aquí hablo cita, el canibalismo de los primitivos deriva de parecida manera su moción más alta. Si mediante el acto de la devoración uno recibe en sí partes del cuerpo de una persona, al mismo tiempo se apropia de las cualidades que a ella pertenecieron. Es decir, al asesinato del macho alfa, quien muy probablemente era el padre, seguía un acto canibalístico, práctica destinada a la obtención de una mayor fortaleza. Otra forma de obtener las cualidades deseadas es la identificación, que busca la interiorización del objeto para la obtención de los rasgos deseados. Entre más se actúe como el objeto, entre más me le parezca, más próximo habré de estar a ser como él. Es interesante observar que en las religiones actuales encontramos estos dos principios de formas diversas, y como bien señala Fromm, refiriéndose a las prácticas demandadas por una religión a sus devotos, el hombre, intentando ser como Dios, es un sistema abierto que se aproxima a Dios. Según Freud, esto debió suceder incontables veces
hasta entender que una vez consumado el asesinato y obtenido por este medio el poder, nada exentaba al victorioso de sufrir el mismo destino más adelante. Es por ello que en algún momento se llegó a la conclusión de que el asesinato debería ser prohibido e instauradas una serie de reglas que buscaban evitar la repetición del evento cuyas consecuencias trágicas se espera librarse, entre las que se encontraba la prohibición al incesto. Por motivos de tiempo no me ocuparé en el presente trabajo, y la prohibición del asesinato y el canibalismo. Freud abunda en ejemplos de tribus primitivas y hace un viaje que va desde el animismo hasta la instauración de los sistemas religiosos modernos, pasando por el totemismo, de gran relevancia para la comprensión de la prohibición del canibalismo, pues explica cómo se instaura la figura del animal totémico como representante del padre y a su vez figura unificadora y protectora del grupo, del cual todo miembro debe abstenerse de cazar, comer, en salvo en ocasiones rituales establecidas por el grupo. En tales ocasiones, tanto la cacería como la ingesta del animal totémico tienen carácter ritual, que busca favorecer el vínculo con el mismo y la cohesión del grupo. Con el paso del tiempo, la figura del padre originario se vuelve irreconocible por las desfiguraciones y desplazamientos del inconsciente, pero a través de los rituales podemos rastrear su origen y testimoniar cómo se refrenda el vínculo con dicha figura y con el grupo social. En sus trabajos, Freud se ocupa principalmente de los sistemas de creencia animistas como antecedentes de los grandes sistemas religiosos y de las religiones del libro, es decir, el sistema judeo-cristiano, por ser el esquema de referencia al que pertenece y la base de la cultura occidental. Así pues, el cristianismo es un ejemplo claro en el que identifica gran parte de los aspectos rituales del totemismo, pues hay que recordar que el cristianismo parte de la figura de Jesús como Hijo de Dios y hermano del hombre, enviado por Dios a la tierra para librar al hombre de sus pecados, quien fue crucificado y que a través de su sacrificio purifica al género humano. La religión católica busca que sus súbditos emulen a Jesús e instauran la comunión, acto que consiste en probar el cuerpo de Cristo, como forma de contacto con Dios, remanente del canibalismo, y como forma de renovación del vínculo con Él y con la Iglesia católica. De igual manera, encontramos ejemplos en el judaísmo, con los 10 mandamientos, donde podemos observar las prohibiciones básicas de la cultura y las centrales del complejo de Edipo, es decir, la prohibición de matar, la prohibición al incesto, que se encuentran reforzadas una y otra vez en los primeros 5 mandamientos. Dice así: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás. Y luego en el 9 volvemos con no consentirás pensamientos ni deseos impuros, que hace especial énfasis en no desear a la mujer del prójimo. A este respecto, me parece fundamental resaltar que para Freud la ley solo prohíbe a los seres humanos aquello que podrían llevar a cabo bajo el esforzar de sus pulsiones. En otras palabras, solo se prohíbe aquello a lo que se tiene tendencia y cuya realización no nos es impedido por la naturaleza. Por tanto, las prohibiciones del totemismo, cuyos derivados sofisticados encontramos en los grandes sistemas religiosos y que coinciden con los preceptos del complejo de Edipo, son testimonio de emociones pulsionales que para el psicoanálisis cobran el carácter de universales, pues se pueden rastrear en cada uno de los individuos de la especie y que en aras de la vida en común y el desarrollo de la civilización deben ser reguladas por la instauración de la ley y reprimidas por el individuo para poder insertarse en el orden social. En palabras del padre del psicoanálisis, abro cita: si el animal totémico es el padre, los principales mandamientos del totemismo, el de no matar al tótem y no usar sexualmente a ninguna mujer que pertenezca a él, coinciden por su contenido con los 2 crímenes del complejo de Edipo: quien mate a su padre y tome por mujer a su madre, con los 2 deseos primordiales del niño, cuya represión insuficiente o cuyo nuevo despertar constituye quizás el núcleo de todas las psiconeurosis. Cierro la cita. Es importante mencionar que para Freud, así como para algunos de los fundadores de otras corrientes psicoanalíticas, como Jung, el desarrollo seguido por el ser humano como especie tiene su correlato en el individuo, es decir, cada uno de nosotros en su propia vida habrá de pasar por las etapas de desarrollo incluidas en la hoja de ruta de la especie. Es desde esa perspectiva que Jung compara al niño con el hombre primitivo y Freud equipara las mociones pulsionales infantiles con aquellas del hombre incivilizado, siendo la cultura, a través de la educación y la socialización, la garante de que el individuo desarrolle su potencial y alcance el nivel último de desarrollo. El complejo de Edipo, entonces,
Da fe de lo experimentado en épocas remotas, en el inconsciente como derivados filogenéticos y experimentado por el individuo en etapas tempranas de desarrollo, especialmente en el establecimiento de las relaciones objetales, cuyo proceso de maduración, en el mejor de los casos, habrá de enviar dichos derivados al fundamento de la estructuración de la personalidad y cuyo influjo se vuelve evidente en el neurótico. Freud sostiene, entonces, que el origen de las religiones es la represión de las pulsiones fundamentales del complejo de Edipo y que los rituales obedecen a la neurosis de un pueblo y a la necesidad de protegernos de la naturaleza con todas las amenazas que representa. Es importante señalar que Freud reconoce un valor intrínseco en las religiones, mismo que radica en que a través de sus preceptos buscan moldear la conducta del individuo, de acuerdo a valores morales y éticos incluidos en el dogma, pues en cada uno de nosotros se encuentran emociones pulsionales que en esencia se contraponen a los preceptos sociales y amenazan con la destrucción del orden civilizado. Es pues gracias a estos límites que es posible la vida en sociedad, como bien señala en El porvenir de una ilusión. Imaginemos canceladas sus prohibiciones. Sería lícito escoger como objeto sexual a la mujer que a uno le guste, eliminar sin reparos a los rivales que la disputen o a cualquiera que se interponga en el camino. Se podrá arrebatarle a otro un bien cualquiera sin pedirle permiso. Qué hermosa sucesión de satisfacciones sería entonces la vida. Claro que enseguida se tropieza con la inmediata dificultad. Los demás tienen justamente los mismos deseos que yo y no me dispensarán un trato más considerado que yo a ellos. Cierro la cita. A pesar del reconocimiento de los beneficios que para la civilización tiene la religión, Freud es un crítico de la misma, ya que considera que la religión exige una obediencia ciega y un respeto al dogma, lo cual únicamente puede ser conseguido por medio del rebajamiento de la capacidad de pensar del individuo, pues las convicciones religiosas se sostienen por medio de la fe y no soportan el análisis científico. No hay manera de comprobar sus postulados y por tanto es necesario creer. Además, se deposita en el poder divino la necesidad de protección y seguridad, así como la posibilidad de tener éxito y salud. El individuo se somete voluntariamente a un sinfín de restricciones, generando por consecuencia un sentimiento de culpa por las mociones pulsionales de deseo reprimidas, limitando a través de ella su acción y sofocando al individuo, generándole neurosis. Todo esto se vuelve soportable por la promesa de un resarcimiento en una vida futura, en la cual el sufrimiento soportado será eliminado y recompensado. Los sistemas religiosos en esencia se nutren de las necesidades infantiles y ofrecen una respuesta a las frustraciones inherentes a la existencia humana caracterizada por nuestra incompletud y vulnerabilidad. Por tanto, prometen el acceso irrestricto al objeto por medio de la fusión con la divinidad o por medio de la comunión y la promesa de la vida futura, en caso de que el fiel se apegue a los mandamientos establecidos por el dogma y haga lo posible por emular los actos de Dios, Yahvé, Jesús o el Buda. En dicho caso, se obtendrá la respectiva recompensa de ser eliminado de la cadena del sufrimiento, de la frustración derivada del desvalimiento y accediendo a una vida en el más allá en unión con Dios o en fusión con el todo, por ejemplo en el caso de los budistas. A este respecto, habría que tener en mente el concepto de sentimiento oceánico desarrollado por Freud referente a la vida intrauterina y el deseo de recuperar dicho estado de ausencia de frustración y displacer, y los respectivos sentimientos de nostalgia y añoranza que podemos rastrear en la vida del neurótico. Otro aspecto característico del creyente es su deseo de ser protegido por una figura todopoderosa que recuerda a aquella necesidad infantil de protección derivada del desvalimiento y que satisface en la búsqueda de refugio bajo el poder del Padre que a la imaginación pueril se antoja ilimitado y que será depositado en un sustituto que es la figura de Dios. Desde esta perspectiva es que se critica fuertemente al adulto creyente, pues se lo considera fuertemente impulsado por sus deseos neuróticos no elaborados que lo mantienen en una postura pasiva ante su existencia y lo reducen como individuo, ya que esto lo separa de la capacidad de hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones, ya sean estas de naturaleza placentera o displacentera. De esta manera, para Freud la religión es una ilusión y la define como sigue. Estas que se proclaman enseñanzas no son decantaciones de la experiencia ni resultados del pensar, son ilusiones, cumplimientos del deseo, de los deseos más antiguos, más intensos, más urgentes de la humanidad. El secreto de su fuerza es la fuerza de estos deseos. Lo característico de la ilusión es que siempre deriva de deseos humanos
En este aspecto se aproxima a la idea delirante de la psiquiatría, si bien tampoco se identifica con ella. Aún así prescindimos del complejo edificio de la idea delirante. Destacamos como lo esencial en esta última su contradicción con la realidad efectiva. En cambio, la ilusión no necesariamente es falsa, vale decir irrealizable o contradictoria con la realidad. Cierro la cita. Así pues, la religión es una ilusión en la medida en que la creencia contiene el depósito de nuestros deseos más profundos y prescindimos del vínculo con la realidad entendida en sentido concreto para su sostenimiento. Al inicio del presente trabajo mencioné que desde el psicoanálisis se puede entender la experiencia religiosa de distintas maneras, todas guiadas por el complejo de Edipo y por tanto por el inconsciente. Con esto me refiero a que la experiencia puede caer en el rubro de las neurosis, en el de las perversiones o incluso en el de la psicosis, esto dependiendo del vínculo sostenido con la realidad y del punto de vista de quien la juzgue. Pensemos como un ejemplo de psicosis en el caso de Schreber, quien creía tener la misión de redimir al mundo y devolverlo a un estado de bienestar, y para ello necesitaba realizar una autotransformación que lo convertiría de hombre a mujer gracias a la intervención de Dios, quien al mismo tiempo lo favorecía y perseguía. Tomemos como ejemplo de la religión experimentada desde un cuadro perverso el citado por Janine Chasseguet-Smirgel, de un paciente que establecía un ritual en el que se hacía fustigar con un crucifijo y a cuyo respecto señala atinadamente la similitud entre la celebración religiosa y el ritual perverso, no solo porque en los dos casos se trata de un ritual, sino en razón de la idealización que les es común. En cuanto a los neuróticos, basta ver la forma en que los devotos de la Virgen de Guadalupe se dirigen a la villa, caminando de rodillas o hasta arrastrándose como forma de sacrificio a fin de obtener el favor de la guadalupana para los más diversos propósitos, siendo uno de los favoritos el pedir por la salud propia o de un ser querido. Aquí viene la siguiente diapositiva. Aquí vamos a tener el ejemplo Pepe, de... perdón, ¿puedes hablar un poquito más alto, por favor? Claro, claro, claro. Aquí Gracias. tenemos dos ejemplos de cuadros bellos, nada más para ilustrar el tema de la rebeldía, que va a ser bien interesante. Aquí les estoy compartiendo, mientras continúo con el trabajo, la dedicatoria que el padre de Freud escribe en la Biblia que le regala Freud en sus 35 años, ¿no? La rebeldía de Prometeo, que se roba el fuego, ¿no? Y que es castigado por los dioses, la rebeldía del hombre que come del fruto prohibido, y bueno, que en esencia es el primer acto del hombre como tal, ¿no? Esta rebeldía que lo separa de Dios. Freud expresa la esperanza de que un futuro el desarrollo científico permee todos los estratos sociales y los altos valores de la cultura tengan un impacto en el ser humano de tal suerte que el individuo desde lo racional encuentre una manera de canalizar sus pulsiones, de manera que ello no represente una amenaza a la sociedad y que para las masas iletradas que no encuentran los motivos suficientes para apegarse a los preceptos de la civilización, se encuentren mecanismos de disuasión y sofrenación para la amenaza que representa a la cultura. Sin embargo, creo que existe otra posibilidad para abordar la experiencia religiosa, ¿no? Y prescinde del marco de la patología que es mencionada por el mismo Freud al autodefinirse como judío sin Dios. Esta es la de la vinculación del individuo con su cultura de origen. A diferencia de Freud, psicoanalistas de otras corrientes sostienen posturas que difieren notablemente de su abordaje respecto a la religión. Tal es el caso de Carl Gustav Jung, quien a la entrada de su casa a orillas del lago Zúrich, vean esta foto por acá, del lago Zúrich, quiso esculpir una frase tomada de un poema de Erasmo, Vocatus ad que non vocatus Deus aderit, y significa invocado o no, Dios estará presente. O en una entrevista el mismo Jung que otorgó a John Freeman para la BBC en 1959, al ser cuestionado si creía en Dios, él respondió, no creo, yo sé, no necesito creer, yo sé. Otro ejemplo sería el de Erich Fromm, quien propone ampliar la propuesta del psicoanálisis freudiano para comprender la experiencia religiosa denominada por él, siguiendo a Spinoza, experiencia X, pues para él el problema central del hombre y del ser humano no es el de la libido, sino el de su existencia. Más que ocuparnos en debates filosóficos o conceptuales, él espera que en el futuro se pueda acceder a una vida con las características de X y partiendo del humanismo contenido en las religiones para encontrarlo.
No es mi intención en el presente trabajo argumentar sobre cuál de ellos tiene la razón y mucho menos decir si Dios existe o no, que es tarea de la teología. Baste decir que desde mi punto de vista hay poco que añadir a la perspectiva freudiana a la que me adhiero, pero interesa señalar estas diferentes posturas, ya que los ejemplos mencionados son de personas que a mi parecer son verdaderamente brillantes y representan el máximo nivel de adquisición cultural, y son un ejemplo de la diversidad de posturas que asimismo habremos de encontrar al enfrentarnos a la clínica del psicoanálisis. Y me queda un pequeño parrafito. Aunque desde esta disciplina la experiencia religiosa, la creencia en Dios y la adhesión ciega a un dogma religiosa son entendidas como manifestaciones de una mente infantil y por tantas derivadas del complejo de Edipo, hay un riesgo en la práctica si estos aspectos de la experiencia humana se abordan desde una perspectiva rígida y es muy fácil caer en ello. Una lectura descuidada, combinada con cierta rigidez intelectual, puede llevar fácilmente a pensar que ser analista y para ser analista es necesario ser ateo, y por tanto dicho tipo de analista puede verse tentado a dejarse llevar por la idea de que el paciente, en aras de superar su neurosis, necesita dejar el pensamiento mágico, religioso e infantil para pasar a un estado de pensamiento adulto, científico, y esto implica sustraerle sus creencias religiosas. A mi parecer esto sería un grave error, pues las ideas religiosas contienen elementos claves de la personalidad del paciente y hay que analizarlas. Representan una vía de acceso a sus identificaciones, sus relaciones de objeto, sus fantasías. Tratar de eliminarlas en esencia representa una violación a la regla de la neutralidad benévola, que implica que todo el material llevado por el paciente a sesión deberá ser tratado en igualdad de circunstancias, explorando su realidad psíquica y recordando que las generalizaciones son terrenos pantanosos que frenan la exploración de la subjetividad. Me parece pertinente recordar que el concepto de realidad es clave para el psicoanálisis, concepto que ya está de alguna manera distinta, incipiente en Spinoza, y que implica que hay dos formas de conocer el mundo. Desde estas impresiones de la realidad efectiva y, como bien dijo Salvador, desde los siglos. En el trabajo con los pacientes me parece un despropósito el tratar de determinar si su vinculación religiosa, sus experiencias respecto a la religión y su creencia en Dios pertenecen al mundo de la fantasía o la realidad. Lo importante es que están presentes en su realidad. Realidad efectiva y realidad psíquica son dos aspectos de la vida del individuo y el concepto de Dios pertenece a esta última. Es muy interesante el análisis que a este aspecto hace Bomford, siguiendo el concepto de la lógica simétrica de Mate Blanco, por medio de la cual enlista las características del inconsciente freudiano, comparándolo con los atributos de Dios según la teología cristiana. Aquí les dejo la tabla comparativa para que la puedan ir revisando. La similaridad es tal que nos permite inferir que el inconsciente es en esencia, en lo humano, la matriz de la que surgen los procesos anímicos de la idea de Dios. Freud enfrenta el psicoanálisis a la religión y espera que el psicoanálisis salga vencedor. Desde mi perspectiva en la clínica es necesario operar un pequeño cambio. En vez de enfrentamiento, propongo un diálogo sostenido por atención flotante y su correspondiente asociación libre, que garanticen una neutralidad benévola para tratar en igualdad de circunstancias todo el material llevado a la sesión. En vez de análisis que busque exorcizar las creencias religiosas, un análisis que permita la transformación de las mismas, de tal suerte que el paciente se relacione con ellas de una manera libre e independiente. Siguiendo a Odilon Melo, considero que es muy importante abordar la experiencia religiosa y las ideas derivadas de ella, más que como expresiones de la patología, como manifestaciones de una organización tan básica como la sexualidad, componentes de la estructura de la personalidad con su carácter de vinculación y de identificación, organización que puede sufrir transformaciones mismas que son parte del propósito del análisis. Recordando tomar la subjetividad del paciente como mapa, el psicoanálisis con sus conceptos básicos como guía. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Estrada. Bueno, a continuación quisiéramos compartir un espacio de unos 20 minutos entre los ponentes para que ellos puedan abrir un diálogo y, pasado eso, poder ir a preguntas. Bueno, si no se animan, creo que Adolfo y Salvador están esperando. Yo quisiera
decirles que me encantó su trabajo, ¿no? Cada uno desde su perspectiva, arrojándonos siempre algo nutricio y material que pensar. A mí me gustaría abordar, porque creo que pues se puede prestar mucho también a la cercanía al psicoanálisis, Adolfo, sobre todo con Mircea Eliade, ¿no? El concepto de lo sagrado, ¿no? El tiempo sagrado y demás, porque también a través de la reactualización de estos rituales, pues en cierta forma hay un vínculo, ¿no? Que se podría tocar con relación al psicoanálisis. No sé si sea algo que trabajes, porque creo que sería interesante. Bueno, Pepe, primero gracias por tu presentación, em, que me recordaba mucho precisamente en mi formación como antropólogo, ¿no? Que Freud depende mucho del conocimiento etnográfico, antropológico de su época, ¿no? Y por lo tanto hay ciertos presupuestos, eh, como él tomaba, por ejemplo, el presupuesto eh, de la evolución, ¿no? Las distintas etapas de evolución cultural, pasando de un estado mágico a la religión y luego a la ciencia, ¿no? Que eran presupuestos que se habían desarrollado en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con la información, digamos, sobre estados de evolución primitiva, que obviamente hoy muchos de esos presupuestos no son aceptados por la etnografía y los estudios antropológicos contemporáneos. Eso es simplemente lo que tiene que ver un comentario al margen, ¿no? Que tiene sus presupuestos a partir de los cuales él elabora sus teorías, por ejemplo, como lo hace también en Moisés y el origen del monoteísmo, que obviamente es muy problemático desde el punto de vista de la historia, como hoy nosotros lo entendemos. Pero vos hablaste antes de Eliade. Yo he trabajado específicamente el tema del espacio sagrado. Precisamente en uno de mis trabajos, que lo llamé del tabernáculo del templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, traté de buscar de qué manera el espacio, el concepto del espacio sagrado, eh, puede también encontrarse una alternativa religiosa al concepto de espacio sagrado eh, dentro del judaísmo antiguo, ya en la Biblia hebrea, en donde en vez de que sea un espacio absoluto, sea un espacio, digamos, movible, incluso puede ser transferible. Em, y uno de los casos que yo precisamente exploré es el concepto de una comunidad de hombres que puede ser un espacio sagrado, la idea que en Occidente conocemos como templo espiritual, ¿no? Que aparece en la teología paulina, pero el primer testimonio que tenemos de esta idea es precisamente en la comunidad del Mar Muerto, la que está detrás de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Eso tiene que ver con el tema de Eliade. Pero lo que yo quería aquí eh, observar, digamos que nace tanto de la eh, presentación de Salvador como la tuya, Pepe, es que en ambas percepciones, tanto la de Spinoza como la de Freud, en última instancia toman lo divino como simplemente algo que tiene que ver más con la imaginación, con la fantasía de los hombres, ¿no? Que proyectan, en este caso, realidades eh, en esa idea de Dios o de lo divino, ¿no? Eh, lo único que yo diría aquí que, otra vez, yo trabajo con textos, cuando trabajo el judaísmo antiguo, ¿no? No tengo posibilidad de poder hablar con el profeta Isaías o Jeremías, me hubiera gustado, ¿sí? Pero la cuestión es que en los textos nosotros vemos, por ejemplo, que ellos tienen una clara
sensación de que ellos están dialogando con alguien y que ese alguien es exterior a ellos. No solamente eso, sino que ese Dios exterior tiene exigencias sobre ellos y a veces los encontramos en situaciones en donde ellos rechazan la orden divina y quieren escaparle al destino que se le impone. Y en este caso, yo diría que la experiencia de lo divino, en la experiencia religiosa, es lo que trató también de explicar Martin Buber en Joy 2, ¿no? En donde hay una relación dialogal, ¿no? Con ese ser que es exterior. Y los textos nos reflejan que ellos tienen una fuerte experiencia de alguien que está fuera de ellos. No simplemente es una proyección, sino que es alguien con quien ellos están dialogando y muchas veces están discutiendo e incluso están luchando con esa fuerza exterior. Solamente que, en este caso, ¿qué tienen que decir sobre la experiencia que ellos nos transmiten por medio de los escritos? Qué interesante, Salvador. Si gustas tú primero. Sí, obviamente Spinoza es justamente lo que señala, ¿no? O sea, yo no puedo decir que tengo un trato con los profetas o con los rabinos y dar el paso de que ellos aseguran acerca de una comunicación divina, ¿no? O sea, lo único que tenemos son textos. Entonces, de ahí la importancia porque el trabajo hermenéutico de Spinoza es un trabajo que está situado en el filo del inicio de la modernidad, pero que justamente ve hacia atrás y descubre las raíces, digamos, del trabajo de las religiones, del libro, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante esto porque si nos damos cuenta, el argumento de Spinoza es muy importante. O sea, los profetas piden un signo, una señal a Dios para cerciorarse justamente de que les ha hecho una revelación, ¿no? Y poder así transmitirla a los demás, ¿no? En el capítulo número 2 del Tratado Teológico Político, Spinoza se detiene en todas las veces que los profetas se piden el signo, ¿no? Por ejemplo, Abraham pidió un signo para cerciorarse. Luego Gedeón le dice a Dios, y hazme una señal para saber que tú hablas conmigo. Ezequías pidió también un signo de su profecía. Al mismo Moisés incluso Dios le dice, y que esta sea la señal de que te he enviado. En fin, y así muchos más, ¿no? Lo que es importante en el argumento de Spinoza es que los profetas reciben y emiten signos. Es decir, eh, ahora completando a Spinoza, podríamos decir, el signo representa, el signo reproduce, y allá hay un desliz psicoanalítico. Sustituye a algo que se encuentra fuera de él. Es una determinación exterior por la que la significación aparece como señal, como jeroglífico, como símbolo, ¿no? Entonces, sobre este edificio de signos, de señales, simbólico, etcétera, está trenzado el saber religioso. Y Spinoza le reconoce su lugar, ¿no? Y su espacio, pero por supuesto hace la separación, y ahí es profundamente moderno, entre un conocimiento ligado al conocimiento de la naturaleza, al conocimiento natural. Entonces me parece que podemos ver cómo se crea ahí una brecha que se va a ahondar a lo largo de los siglos en la modernidad occidental y que llega a nuestros días, ¿no? En donde del lado, digamos, de los signos, de la argamasa de la sintaxis de la imaginación y de las parábolas, etcétera, bueno, va a estar ligada a las religiones, y del otro lado, conocimiento, digamos, científico que
trata de borrar, como mostraste muy bien, Pepe, por supuesto, apresuradamente, las ligas y las relaciones con los ámbitos religiosos, ¿no? Eh, Pero es algo que tenemos que ver muy claramente cómo surge y a partir de dónde surge, ¿no? Y creo que Spinoza nos ayuda mucho en ese sentido. si me permitís, Salvador, salvo que quieras decir algo, Pepe, No, te espero, adelante. yo diría lo siguiente. Por un lado, Salvador, dijiste con toda justicia que Spinoza es un parteaguas, precisamente entre la época que le antecede a él, que es desde la época antigua hasta su época, a pesar que podemos ver algunos antecedentes en Europa, pero sin duda el más grande de todos es Spinoza con el Tratado Teológico Político, que él anticipa esa lectura histórico-crítica de las Escrituras. Y sabemos que Spinoza se adelanta casi 150 años a los estudiosos en las universidades europeas, que a algunos les va a costar la cátedra, precisamente por adoptar esa lectura crítica de las escrituras, ¿no? Eh, Sin embargo, creo que aquí hay un punto que sí valdría la pena señalar y es, para poder entender las escrituras y, por ejemplo, el caso también de la percepción religiosa de los profetas, es muy importante pensar cuál es el marco conceptual con el que nosotros vamos a entender esos textos. Y, por ejemplo, lo que caracteriza, y hablaste, por ejemplo, de Descartes y luego, por ejemplo, con Spinoza, etcétera, estamos hablando de un pensamiento racionalista que tratan de entender textos que justamente le escapan a todo aproximación racional. Eh, yo diría que en este caso el lenguaje que sería más apropiado para entender los textos no es precisamente la filosofía, sino precisamente, y oí que te dedicas a eso, que es la poética, ¿no? Y sería más aproximado al lenguaje mitológico. Y en ese caso, los textos bíblicos, las imágenes que utilizan, las metáforas, los giros literarios, eh, muchas veces son textos que evocan realidades que no pueden simplemente ser agotadas por la razón. Y yo creo que en este caso, precisamente aquí se conecta, Pepe, con lo que vos dijiste, que a pesar de que desde el punto de vista de la historia propiamente dicha, los estudios antropológicos, es muy problemática las bases teóricas de Freud. Freud entiende algo muy importante de el carácter del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, obviamente en su trabajo sobre los sueños, es decir, cómo esos textos tienen que ser interpretados en su sentido profundo y no simplemente en una lectura literal. Y por cierto, esa visión de las visiones o de los sueños que son interpretados ya aparecen en los propios textos bíblicos. Pues, por ejemplo, no solamente con las visiones, los sueños de Faraón, ¿no? En la interpretación de José, sino pensemos, por ejemplo, en las visiones que encontramos, y con eso termino lo mío, que hay un mensaje de Dios por medio de una revelación eh, que los propios profetas no entienden y ellos piden un intérprete, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, lo encontramos en el libro de Zacarías, cuando la famosa visión de Zacarías capítulo 4 del candelabro de 7 brazos, ¿no? Con los dos árboles de olivo y el ángel le pregunta si él entiende y el profeta dice yo no entiendo y le pide que le interprete, ¿no? El sueño. Y lo mismo encontramos en el libro de Daniel, que en la tradición judía no es un profeta, sí en la tradición, en el judaísmo antiguo y en el cristianismo, que también tiene visiones y también le pide al ángel que se lo explique, como por ejemplo a Gabriel en el capítulo 8. Y en este caso vemos como la literatura religiosa se acerca a lo que luego Freud va a hacer también.
en donde va a haber sueños y tienen que ser interpretados y que por supuesto la lectura no puede ser, en este caso literal, sino tiene que ser simbólica. Claro, claro. En ese sentido, Adolfo, para dar respuesta abreviada a todas estas interrogantes, me parece primero Solo si importante. podés levantar un poco más la voz. Claro, creo que traigo aquí tapado el micrófono, a ver si ahí se me escucha bien. ¿Sí? Perfecto. Nada más, valdría la pena aclarar que para Freud, digo, estas son teorías, ¿no? Que él establece y que obviamente desde el punto de vista antropológico, incluso sociológico, van a ser muy cuestionadas, pero hay que entender que para él esto es representacional, simbólico y lo que está tratando de hacer en su tiempo es llenar lagunas existentes para hacer una reconstrucción que puede explicar desde lo anímico la génesis de todos estos movimientos religiosos, de la instauración de las religiones y sobre todo de la experiencia religiosa. Entonces, sin duda que entra dentro de lo representacional simbólico y bueno, hay una gran diferencia que va a haber con los interpretadores de sueños previos al psicoanálisis, es el método, ¿no? Y la tomada en cuenta de la subjetividad, ¿no? Es decir, a diferencia de en estos individuos que a lo largo de la historia se han dedicado a interpretar los sueños o incluso de otras corrientes psicoanalíticas, como puede ser la misma junguiana, no hay un símbolo universal en el psicoanálisis ortodoxo, sino más bien existe una serie de conocimientos con respecto a los símbolos y una interpretación de los mismos con base a la historia del paciente en cuestión, del individuo en cuestión, ¿no? Entonces, con relación también a los textos, pues entramos en este rubro, ¿no? O sea, aquí podríamos pensar de nueva cuenta que muchas de estas experiencias, o sea, Freud no conoció a ninguno de los profetas, ¿no? Y creo que le hubiera interesado, hubiera estado sobándose las manos para entrarle, ¿no? Creo que hubiera sido algo que le hubiera llamado mucho la atención, pero muy probablemente estas experiencias pues podrían ir en todo el abanico, en todo el espectro de lo que nosotros denominamos patología y algunas de ellas también dentro de la experiencia de vinculación con una tradición, con una historia, con lo familiar, ¿no? El método psicoanalítico en esencia de lo que va a tratar en este tipo de casos, porque además sí le otorga un valor a los textos religiosos al igual que a la mitología, ¿no? Es de encontrar qué es lo que hay detrás de estas deformaciones que han surgido con el paso de los siglos, milenios, de experiencia originaria del ser humano, ¿no? Es decir, Freud como filósofo de la sospecha, que así lo denomina Paul Ricoeur junto con Nietzsche y junto con Marx, va a tomar todo este material como escondiendo un sentido intrínseco de mucho valor, pero al mismo tiempo desfigurado, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta iría un poco por ahí, Adolfo. Pues muchas gracias. Si hay algún otro comentario, si no, para poder pasar a las preguntas del público, que tenemos unos minutos. Hay varias preguntas ya en el chat, Andrea. No sé si quieras empezar por ahí en lo que alguien se anima a levantar la mano. Ah, ya Empie- está. bueno, empezamos con el doctor Cueli, si quiere hacer la primera pregunta. Y después el doctor Juan Vives. Doctor Doctor, Quelly, el micrófono. puede abrir su micrófono, gracias. Sigue su micrófono cerrado, doctor. ¿Tú se lo podrás abrir, Andrea? Javier, si no me puede hacer el favor. O Javier. Se me hace que Javi se fue de parranda. A ver.
No, aquí ando, pero el doctor no responde a la solicitud de activación de micrófono. Ah, ya. Si quiere, en lo que el doctor encuentra el micrófono, le doy la palabra al doctor Vives. Por favor, doctor. Gracias, Andrea. Me ha resultado muy interesante la sesión de hoy. Antes que nada, quiero felicitar a los tres ponentes, pero me asalta una duda. Eh, Todo el tema me estaba recordando a la vieja concepción de la epilepsia como mal sagrado. Los griegos consideraban que era una cosa sagrada la epilepsia, simplemente porque no entendían que algo le pasaba adentro al sujeto. La pregunta que yo me hago es hasta dónde estos grandes profetas, estos grandes pensadores, los grandes místicos que ha habido en la historia de la humanidad, han sido auténticos precursores de la obra de Freud, incluso de los descubrimientos generales del psicoanálisis contemporáneo. En este sentido, una serie de experiencias, y creo que Adolfo nos ha mostrado muy buenos ejemplos de ello, una serie de experiencias podrían ser leídas como experiencias deslumbrantes en el descubrimiento de ese gran otro que es lo más íntimo que tenemos y que es nuestro propio inconsciente, pero que es vivido como algo externo, como un otro. Entonces me pregunto si todos estos descubrimientos de lo sagrado, entre comillas, no son atisbos de la existencia de un mundo del cual no tenemos noción consciente, pero que nos maneja y nos domina y cuya voz en ocasiones escuchamos. Es una pregunta que me hago, ¿hasta dónde podríamos leer estos grandes profetas y místicos como precursores de los descubrimientos de Freud? Yo tengo algo en el sentido, bueno, una línea que me parece muy interesante que acaba de tocar usted. Y es esto, es obvio que sí existe, incluso en la modernidad, eh, es decir, en épocas muy recientes, que existe este sentido de ligazón entre, por ejemplo, el poeta visionario, ¿no? Que puede ser un místico como San Juan de la Cruz, pero que en épocas contemporáneas puede ser un surrealista como André Breton. Y ustedes saben que los surrealistas estaban muy interesados en el psicoanálisis y realizaron aportaciones muy valiosas, no solo en el ámbito de la poesía, por ejemplo, automática, descubrieron estos tipos de mecanismos y escribían justamente ligados fuera del pensamiento racional, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los trabajos también de Antonin Artaud en el teatro, cuando Artaud visita México y va a conocer a los rarámuris, a los en los bosques, en las serranías tarahumaras, justamente para desconectar el ámbito completamente racionalizado de un hombre occidental y encontrar estas vías nuevas en el sentido de que los modernos las habíamos perdido, ¿no? Y me parece que hay ahí, como usted dice muy bien, un trabajo que hoy mismo el psicoanálisis no ha podido resolver. ¿Cómo damos cabida a estos ámbitos que la propia modernidad occidental ha tratado de sepultar, como ligándolos a lo irracional, a lo oscuro, etcétera, etcétera? Me pareció muy interesante su intervención. Muchas gracias. A mí también me parece muy interesante y pertinente, y pensando ahorita, Salvador, justo en Antonin Artaud, sus trabajos ahí en la Tarahumara, hay un relato justo con relación a esto, viendo un atardecer con un tarahumara, y los tarahumaras dicen algo así como,
mira, nuestros antepasados, ¿no? Ante la expresión de Antonin Artaud de miren qué bello atardecer, ellos responden, ¿cuál atardecer? Son nuestros antepasados, saludándonos desde el cielo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido está bellísimo este ejemplo que pones. Y bueno, pensando un poquito ahorita lo de Juan, a mí me gusta mucho también pensándolo, pues no solo con el inconsciente, sino con las mismas instancias, ¿no? El diálogo que se da con las instancias psíquicas y sobre todo pues trayendo ya a colación a Paul Ricoeur con la dimensión de la ipseidad y la mismidad, ¿no? Este diálogo que se puede dar en uno mismo una vez que uno aprende a desarrollar la capacidad introspectiva y de verse a uno mismo de manera autorreflexiva, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece bellísimo lo que estás señalando, Juan, y creo que sí, sin duda, habría mucho que trabajar con respecto a eso para un trabajo futuro, ¿no? Gracias. ¿Tú agregarías algo más, Adolfo? Eh, no, justamente en este caso sigo pensando sobre esa posibilidad de, de ese diálogo que yo decía que los textos nos hablan de una experiencia con alguien que está fuera de uno, y acá precisamente era el planteo que en realidad es el diálogo con uno mismo, ¿no? Con ese inconsciente que aparecía en la tabla también de Pepe, ¿no? Ese paralelo entre el inconsciente y Dios. Y aquí es una posición claramente también de principio ideológico, ¿sí? Si simplemente yo centro mi análisis en el hombre con una perspectiva androcéntrica y todo está concentrado en él y por lo tanto incluso cuando la persona afirma que está dialogando con alguien, en realidad es simplemente algo hasta patológico, porque está imaginando, hablando con alguien que está afuera, pero en realidad es algo de la experiencia interior. Mientras que, en este caso, desde la antigüedad hasta nuestros días, tenemos la experiencia de aquellos que viven esa relación dialógica con alguien que está fuera de ellos, ¿sí? Eh, yo, yo puedo entender, me imagino, por ejemplo, que en una época moderna muchos de los profetas los hubieran internado, ¿sí? Eh, en un instituto psiquiátrico, ¿sí? Pero hay que pensar que estos borrachos de Dios o, o personas que por ahí estaban en un estado eh, psíquico problemático desde una perspectiva moderna occidental, muchos de ellos son verdaderos revolucionarios en la historia del pensamiento humano. Así que creo que todavía hay un componente de misterio aquí, precisamente en lo que estos casos por ahí problemáticos precisamente vivieron, y creo que todavía hay un lugar para pensar o dejar ese misterio como algo abierto y no simplemente, eh, digamos, centrado en la persona misma. Gracias. Le quiero dar la palabra a Elena Fernández, que nos quiere hacer aquí también una pregunta, comentario. Tu micrófono, Elena. ¿Ya se escucha? Ya. Ya. Bueno, sí, yo veo que hay una profunda diferencia entre la experiencia religiosa como ese diálogo con aquello que nos trasciende absolutamente. Esa experiencia es profundamente subversiva. Los místicos han sido muchas veces perseguidos y silenciados. Y está por otra parte toda la cuestión de la religión como ritual, con tendencia a rigidizarse, y la religión en sus aspectos morales, y la religión con todas sus pretensiones de ayudar al dominio político. Y creo que lo que más ha abordado Freud y el análisis desde el punto de vista psicoanalítico es este aspecto de la religión, no tanto la experiencia mística. La experiencia mística ha estado, pues, le da a uno la impresión de que ha sido incomprensible o inalcanzable,
parece otro tipo de análisis desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Me acuerdo que San Juan de la Cruz estuvo encarcelado durante meses y meses, incomunicado, y ahí fue donde escribió el Cántico Espiritual. Santa Teresa de Jesús vivía con miedo a la Inquisición y pidiendo disculpas constantemente por las cosas que escribía, porque además tenía ancestría judía, ¿no? Sabía que en cualquier momento podían borrarla del mapa, ¿no? Y bueno, estas son, es el mismo Spinoza, excomulgado. Spinoza veía a Dios manifestado en la naturaleza entera, en la naturaleza que lo rodeaba, ¿no? Bueno, ese era mi comentario, ¿no? Gracias. Bueno, pues quisiéramos cerrar pidiéndole a cada uno de nuestros ponentes un minuto que nos puedan cerrar con algo que nos quieran decir. Empezamos por ti, Adolfo. Bueno, yo podría decir que eh, en en la sesión de hoy, y creo que quedó también de manifiesto, que cada uno de nosotros, desde su disciplina, ilumina aspectos diferentes del fenómeno humano y específicamente aquí de la experiencia religiosa. Muchas veces les digo a mis alumnos que las metodologías son en última instancia lentes a través de los cuales nosotros vemos la realidad. Y si a veces modificamos la graduación de esa lente, podemos ver otras dimensiones, ¿no? Y en ese sentido, creo que la historia de las religiones ha sido también sensible precisamente a los escritos de los psicólogos, de los psicoanalistas. En el caso, por ejemplo, de Mircea Eliade, ¿sí? Tuvo un profundo interés en las corrientes, por ejemplo, en Carl Jung, y precisamente en estos temas de la simbología y la simbología profunda. Y en ese sentido, entonces, creo que no estamos hablando aquí de metodologías que no puedan dialogar entre sí. Y la prueba está que lo que sucedió hoy, y me parece muy enriquecedor, y agradezco que desde mi disciplina de historia de las religiones, con un filósofo y con un psicoanalista, creo que lo que hicimos es como entrar en una habitación oscura y cada uno con su spot iluminaba un aspecto, ¿sí? Y obviamente iluminamos una parte, pero hay otras partes que todavía quedan oscuras. Y en ese sentido, a eso yo quería decir que de todas maneras sigue habiendo, como claramente recién Elena dijo, y me parece con mucha razón, que hay muchas de las metodologías que trataron de iluminar el fenómeno religioso se fijaron en algunos aspectos. En el caso, por ejemplo, de Salvador, cuando habló, por ejemplo, como planteaba Spinoza, el aspecto legalista, pero el fenómeno judío no se agota en el fenómeno legalista, ¿sí? Y aquí solamente quiero decir, eso tiene que ver mucho en la tradición cristiana, que dividía de una manera casi eh, dualista la realidad entre el legalismo judío y el espíritu cristiano, ¿no? Mientras que, por ejemplo, si volvemos a la comunidad del Mar Muerto, que durante 30 años tuve la responsabilidad de dirigir el santuario del libro, precisamente es una comunidad que era ultra legalista desde el punto de vista eh, de de la ley, pero por el otro lado era profundamente religiosa, hasta mística, y por eso encontramos textos muy antiguos de lo que sería el misticismo primitivo también en la comunidad del Mar Muerto. Y en ese sentido, entonces, tenemos a veces que ser cuidadosos de no encapsular la experiencia humana en categorías realmente desconectadas, sino precisamente lo que tratamos de hacer hoy, de iluminar esa habitación oscura desde distintas perspectivas. Muchas gracias. Gracias.
Doctor Gallardo. Yo solamente agradecer a nuestros amigos detrás de la pantalla, entre la pantalla. Muchísimas gracias por sus preguntas. También muchas gracias por las reacciones. Me quedo sobre todo con preguntas que creo que es lo básico, lo más importante en estos momentos, ¿no? Y en una sesión como esta, ¿no? Crear una pregunta es abrir algo y lo más difícil es justamente crear una pregunta que se despegue de los saberes ya constituidos, ¿no? Entonces, lograr abrir esa brizna me parece que es algo verdaderamente valioso y yo les agradezco mucho sus estímulos y su atención. Que pasen buena noche. Gracias. Me uno en el agradecimiento a todos ustedes por su escucha, por su interés a esta ponencia y bueno, también muy especialmente a Salvador y Adolfo por esta charla tan enriquecedora para todos, ¿no? Yo creo que salimos todos con algo que pensar y algo nuevo a que darle vueltas que seguramente habrá de rendir muchos frutos. Pensando un poquito en esta despedida de Adolfo, se me vino a la mente justo de nuevo Mircea Eliade, que hablaba de cómo cuando el ser humano encuentra los metales, los descubre, los metales, pues no es como que no los hubiera visto antes, ¿no? Sino que encuentra algo que hacer con ellos y con ello descubre una realidad completamente novedosa, ¿no? La historia cambia a partir del descubrimiento de los metales y ya no podemos hacer como que no existen. A mi parecer, la filosofía, la religión y el psicoanálisis en su momento han plasmado una nueva realidad y creo que pues es importante tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Freud decía, ¿no? Les llevamos la peste, ¿no? Pues un poquito es esta realidad que ya no puede dejar de ser vista, que es la realidad del inconsciente. De nuevo, muchas gracias, buena noche y gracias a APM, Andrea, gracias por la mediación y Beth, gracias por la organización. Bueno, pues agradecemos profundamente a nuestros tres invitados por estas miradas tan ricas y complementarias sobre la experiencia religiosa, doctor Reutemann, doctor Gallardo, maestro Estrada. Y también gracias a todos ustedes por su presencia atenta y reflexiva. Antes de despedirnos, hay un pequeño anuncio por parte de Ivette y yo les agradezco también su atención. Sí, gracias a todos por estar aquí. Espero que les haya gustado mucho esta exposición que me pareció muy... Quiero invitar en noviembre 6, 7 de noviembre al Congreso Nacional que es en actualidad. Puebla, en el Hotel Intercontinental, no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Vamos a tener muchos ponentes muy, muy enriquecedores, igual que hoy. Están no dejen de participar y acompañarnos en noviembre. Muchas gracias a todos. No se te oyó, Ivette, se te escuchó muy entrecortado, pero creo que querías invitarlos a todos al Congreso Nacional que habrá de llevarse en Puebla, llevarse a cabo en Puebla. Nada más si nos repites las fechas, Ivette. 6, 7 y 8 de noviembre en Perfecto. Puebla. Todavía pueden participar, las mesas están abiertas. No se lo pierdan. Bye. Buenas noches. Adiós, buenas noches y gracias. Gracias.